Antonio Cacua Prada nace el 11 de febrero de 1932 en la ciudad de San Andrés, provincia de García Rovira, del departamento de Santander. Nace en una familia católica. Sus padres, Pedro Cacua Jaimes y María Dilia Prada, educadores, periodistas y músicos, se encargaron de formarlo en aquellas disciplinas. Se describe a sí mismo como un hombre de múltiples intereses y facetas, entre las cuales destaca el ser profesor, periodista, historiador, diplomático y político. Cree en el periodismo como el vehículo para el cambio y el desarrollo, la difusión de información, el enseñar bajo la libertad de prensa, ya sea política, religiosa o económica. Que el periodista debe superar sus propios prejuicios y los prejuicios ajenos, es donde se ubica la imparcialidad y la objetividad, que son como dos leyes que tiene que manejar el periodismo. Bueno, el periodista, en palabras del doctor Cacua, el periodismo es el mejor vehículo para el cambio y para el desarrollo, porque una de sus más trascendentales funciones es la de enseñar. Por eso debemos enseñar y difundir lo bueno, lo justo y lo legítimo. Naturalmente, que para realizar este programa tenemos que ser libres. Libres ante el Estado, libres ante la religión, libres ante los grupos económicos, libres ante las facciones políticas, libres ante las ideologías, en fin, libres globalmente. El periodista debe ser libre y la libertad de prensa debe ser libre, y la libertad quiere decir que no esté sujeto a nada. El doctor Cacua, más que un periodista empírico, diría yo con todo respeto, un periodista precoz, porque desde la edad de los 8 años, en su natal San Andrés, un pueblo de Santander, ya escribía o hacía textos de tinte periodístico para un cuadernillo que editaba la familia. La mamá era docente en el pueblo, y el papá pues también tenía cierta idea de informar y de publicar algo que le ayudara a la comunidad. Entonces desde muy pequeño él siempre participó en proyectos periodísticos. Ya cuando vino aquí a Bogotá a estudiar su bachillerato en el externado Camilo Torres, tuvo la oportunidad de ingresar como redactor al periódico El Siglo, de tinte conservador. Entonces eso le permitió ver los hechos del 9 de abril pues como un adolescente, pero además registrarlos como un periodista de calle en el periódico El Siglo. Y más adelante le permitió cubrir eventos importantes como la visita del Papa Pablo VI, como la visita del presidente Kennedy, y como otros eventos que ocurrieron en esa época. Siendo periodista del Siglo, entra a estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas y Económicas, como se llamaba antes la carrera de Derecho en la Universidad Javeriana. Entonces, pues eso un poco ratifica la idea de que fue un empírico, pero ya su experiencia de más de 20 años como redactor en El Siglo le permitió después que el padre Giraldo, decano de la facultad, lo invitara a dictar unas charlas al naciente programa de periodismo. Estamos en el evento político de la Constitución del 91. La Constitución del 91 le permitió a los ciudadanos tener más libertades. En esas tener más libertades entró la profesión del periodista como un derecho civil. Entonces ya la libertad de
expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa se volvieron un derecho civil, que entonces ya no se puede vulnerar. Esto abre el campo a que cualquier persona que quiera decir algo no necesariamente tiene que ser periodista. Pero también la Constitución del 91 abrió el espacio para la regulación del quehacer periodístico. También aparecieron formas de proteger al ciudadano, por ejemplo con los derechos de petición, y dentro de esa ley los periodistas tenemos prioridad. O sea, si un periodista manda un derecho de petición a una empresa, tiene 10 días hábiles, so pena de sanción si la empresa no lo responde. Entonces eso blinda la función porque le permite a los periodistas tener la información. O sea, no se le puede negar la información a un periodista. Pero además también están los deberes que debe cumplir el periodista. El periodista no puede decir cualquier cosa si no lo sustenta, si no lo puede sustentar. Entonces ahí está el punto. Digamos que cuando el doctor Cacua era periodista activo y después como docente, se preocupó mucho por la legislación porque no había un estatuto que blindara de esa forma al periodista. Pero ya con la Constitución del 91, dándole categoría civil a todas las formas de acceso a la información, de difusión, lo blinda un poco más. Y, como digo, le genera unos deberes que también edifican y le dan forma moral y ética al quehacer periodístico. Para hablar de la censura tendríamos que pararnos desde los distintos momentos de tiempo de la historia reciente del periodismo, porque no es lo mismo hablar en la censura de los 50s y de los 60s, cuando quien efectuaba la censura o sobre quien decidía censurar o no era el gobierno sobre la empresa periodística o sobre el grupo periodístico. En la década de los 50, las empresas periodísticas pertenecían a familias políticas, y cuando la familia era contraria al gobierno, era censurada. Por ejemplo, posteriormente, en los 80s y 90s, cuando la empresa periodística ya no era una influencia política familiar, sino era una familia independiente, que quien lo censuraba era otro tipo de grupo social. Entonces la censura ahí empezó a ser social, y por grupos sociales que se veían amenazados por lo que el periodismo estaba mostrando. En este caso, pues, como dije, lo que pasó con el narcotráfico, los extraditables, con las bombas y con el terrorismo, y ahora más reciente, cuando la empresa periodística necesita una financiación y necesita buscar maneras de subsistir económicamente, depende de un grupo económico. Entonces las empresas periodísticas en este momento hacen parte de un grupo económico, y la censura ahí es sobre la información de lo que la empresa puede llegar a influir en el mercado. Entonces, por eso una cosa es en un momento cómo funcionó la censura, que era más política; otra, una censura un poco más civil, la censura, digamos, los grupos políticos que tratan de manejar la información monetaria o la información de sus empresas a su acomodo. Entonces la censura entra en el campo también de la objetividad, desde donde nos paramos para escribir o para presentar las noticias o la información. La censura es más ligada hacia la publicidad, hacia cómo nos financiamos, hacia la dependencia que tiene el grupo, la casa periodística para subsistir. Entonces